Ya saben que todos los días jueves, en este caso intercalando, jueves por medio, Pablo Bío, periodista argentino, un excelente muchacho, está con nosotros comentando un jueves historias extrañas, a veces bizarras, de muchos, digamos, vuelcos argumentales, todas historias reales, y después el jueves siguiente lo que hace es desempolvar la historia de algún héroe anónimo. Hoy, para aquellos que les encanta el morbo, el true crime y demás, tiene que ver su columna y lo que va a contar sobre una especie de misterio sin resolver. ¿Vieron esas cosas que decís, sí, claro, es así? Y a los 2 segundos decís, ¿es tan así? A los 10 segundos, no, no es así. A los 30, es así. Pablito Bío, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿qué decís? Hola Dani, qué lindo escucharte. Es un poco lo que venías diciendo, es así y no es así todo el tiempo. Pero te voy a pedir un poquito de paciencia hoy porque vengo unos días de resfrío que viste que estoy todo el día con, bueno, sonándome los mocos, ¿no? Es un poquito feo decirlo así, pero estoy en eso, medio resfriado. Mirá, cualquier cosa, si vos necesitas sonarte algún moco, ponele, te tocas la pestaña derecha. Yo ya con eso sé que querés sonarte la nariz, el patas te saca de video, me pone a mí como ahora, Juanelo te corta el micrófono, te sonás los mocos y volvés. Todo en vivo lo hacemos, así que vos no te preocupes, yo te sostengo siempre, pero cuando estés mal, así, me tocás cejita derecha, ya todo el mundo lo sabe, de todas maneras. Pero tenés una historia, no sé qué te parece a vos, porque la verdad... Tengo pocas chances ahora de verlo a Pablo, digo, pandemia mediante, laburo, tiempos, pero supongo que si estaríamos en la mesa de algún bar, tomando desde una fresca hasta un café, tendríamos estas historias, son interesantes para comentar, pero creo que una de las cosas más sustanciales que tienen es que son reales. ¿Viste cuando decís, qué sé yo, septiembre 11, ¿no? Entonces vas para atrás y decís, al mejor guionista de Hollywood no se le podía haber ocurrido una historia semejante, 2 aviones, Nueva York, Torres Gemelas, decís, no puede ser, es ficción, no es ficción. Y creo que la historia que vas a contar hoy, vos también, tiene estos aditamentos que decís, esto lo creó algún novelista trasnochado, y después decís, no, es vida real, pero puede ser tan loco. Un poquito de eso tiene igual, esto del novelista trasnochado tomándose un whisky, ¿viste? Creo que esta historia concuerda bastante bien. Y estoy hablando en realidad de la muerte de Caitlin Peterson. Tengo entendido que por ahí el nombre no suena, pero si yo te digo The Staircase, o el caso de la escalera, por así decirlo, empieza a sonar un poquito más. Es un caso bastante conocido, pero que también tiene ese morbo que vos decías, sí, le creo o no le creo, pasó o no pasó. Y sigue siendo un misterio, ¿no? Que eso también es un poco parte de esta columna. Para arrancar un poquito y ponernos en sintonía, Caitlin Peterson, Dani es una mujer de unos casi 60 años, que en el año 2001, el 9 de diciembre, aparece muerta, como podemos ver en estas imágenes bastante fuertes. El que no las ve tiene suerte de no verlas, pero su marido la encuentra muerta al pie de la escalera. Lo raro de todo esto es que se da a las 2:40 de la mañana, o sea que es extraño, digo, que una pareja, viste, esté en el medio de la noche separada. Él dice que estaba en la pileta en ese momento y la encuentra cuando vuelve de su pileta, tenía una mansión enorme, y la encuentra al pie de la escalera ensangrentada, llama al 911, hay unos llamados desesperados, donde se lo escucha desesperado, completamente desesperado, contando lo que está viendo, que es a su mujer tirada en la escalera en un charco de sangre. Y a partir de eso es como que todo empieza a ser una telaraña de ideas o de cosas raras que empiezan a surgir con esta muerte. Lo primero, Dani, es que con la llegada del 911 y la llegada de la policía, se empieza a buscar como un culpable o un sospechoso de todo este asunto, porque al ver semejante charco de sangre y salpicaduras por todas las paredes, la verdad que lo primero que uno piensa es, bueno, acá hubo alguien que se mandó alguna, porque si no es imposible de pensar que esto pasó por un resbalón y me caí de la escalera. Tal cual, es lo que todos pensaríamos. Sí, por eso. No sé si vos pudiste llegar a ver imágenes antes o conocías un poquito esta escena, pero sí, creo conozco, que ya con solo ver esas imágenes... Sí, la verdad que conozco un poco el caso. No había visto justamente estas imágenes y como introducción, mientras te sonás los mocos a lo que vas a decir en algunos minutitos, el caso ya de por sí parte extraño por esto. Primero lo que vos contás, una mujer muerta, una escalera con mucha sangre, lo cual si alguien se resbaló en algún momento en cualquier escalón de cualquier escalera, no debería producir semejante imagen o semejante cuadro. Pero por otro lado decís,
¿Qué es lo que habría llevado a este tipo, supongamos, su marido, después de muchos años de relación, de un matrimonio que en teoría no tenía ningún problema? Yo creo que ese comienza a ser un elemento que te empieza a balancear la duda. Y decís, en principio, alguien puede ser, pero si estaban bien, ¿no? Eso es lo loco, lo que te empieza a enganchar con este caso. Sí, a ver, cuando la policía llega y ve todo esto, lo primero que hace, obviamente, bueno, saca sus fotos, el perito y todo, hacen una autopsia y ven heridas en la cabeza que son bastante extrañas, que eso ya llama bastante la atención. Ven signos de estrangulación, que eso hasta el día de hoy igual no se pudo definir, porque si bien la policía hizo un informe donde considera que había signos de estrangulación, realmente después los peritos empiezan a hacer otras autopsias y no se encontró eso. Lo que empieza a pasar un poco es este caso de el hombre blanco multimillonario en Estados Unidos, que siempre a veces es, ojo, como para que pueda pasar desapercibido y siempre zafe de todas. Bueno, en este caso empezó a hacer lo contrario, se lo empieza a ver como el principal sospechoso. Este Michael Peterson, que es el marido, dice que esa noche habían tomado mucho, que ella había tomado un par de pastillas, unos Valiums, y se quiso ir a dormir, y entre la borrachera y el Valium, la combinación fue explosiva y se resbaló por la escalera. La investigación, Dani, es bastante interesante. Ahí vemos imágenes de los golpes que tuvo y me parece que, obviamente, es imposible saberlo, ¿no? Pero pensar en un resbalón en una escalera es rarísimo. Y es rarísimo más que nada, Pablito, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 abrasiones. Salvo que uno sea una pelotita y que rebote, es decir, tu cabeza cae, dará un golpe fuerte. Digo, hay gente que se ha resbalado de la escalera, lamentablemente, y que eso la llevó a una muerte temprana o prematura. En este caso ya, por eso decíamos al comienzo, tenés un dato donde crees que es así. El dato siguiente te refuta el dato anterior. Porque, a ver, el tipo no podía haber sido, pero tiene como 5 golpes. ¿Cómo hace para que rebote tantas veces? Sí, sí, y además el tipo es un misterio, ¿no? Que eso también era parte, cuando vos decías este novelista, bueno, este es un escritor de ficción, excombatiente de Vietnam, que ahí se mezcla un poco, ¿viste? El estrés postraumático de una guerra, más ser un escritor novelista de ficción, ¿viste? Como que hay un personaje bastante raro y enigmático del otro lado. A eso, en la investigación, comienza el juicio, él es el primer acusado, se empiezan a sumar un montón de cosas que hacen que todavía uno empiece a dudar más o a pensar más que es él. Por ejemplo, tenía una familia bastante extraña, tenía dos hijos con una expareja, y otras 2 hijas que adopta en Alemania, cuando él todavía estaba prestando servicio al ejército, que fueron hijas de su mejor amigo en el ejército y una mujer. Los 2 fallecieron y él adoptó a las 2 hijas. Cuando se vuelve a vivir a Estados Unidos, se separa, se casa con Caitlin, que es la mujer que termina muerta en la escalera, y quedan los 4 hijos, las 2 adoptadas y los 2 hijos de su otro matrimonio, y una hija más, que es la hija de Caitlin. Una familia muy ensamblada, pero extraña, ¿no? Por otro lado, empiezan a decir, bueno, varias de las cosas que él escribió en sus libros, y él decía que había sufrido heridas de guerra, bueno, se desmienten esas heridas de guerra porque él nunca sufrió nada de eso, lo escribió pura ficción para vender más ejemplares, pero obviamente empiezan a decir, bueno, si nos mintió acá, ¿por qué no nos puede estar mintiendo en esto? Entonces empieza a surgir un poco la duda de si esta persona está contando la verdad. Sí, además partamos, que aparecen. Perdón, Pablo, sí. Partamos de la base, un tipo muy inteligente. Digo, más allá de que para escribir un libro, si bien podés tener un fantasma que lo escriba, digo, para plantearlo como el tipo lo planteó, porque después, supongo, su fortuna está en base justamente a su trabajo como escritor. Pero digo, no es alguien que tenía un análisis muy corto, por eso lo que decís vos suma, esto de te puedo engañar porque encima soy una persona muy viva y muy despierta, no era un boludo. No, evidentemente no, todos sabemos que encima para entrar en el mundo intelectual de los libros y tener un bestseller y todo, digamos, tenés que tener por lo menos una intelectualidad bastante grande y leer mucho y escribir mucho. Tal cual. Pero acá empieza también a complicarse un poco más el tema. Cuando la policía allana esta mansión, que queda en Carolina del Norte, bueno, empiezan a hacer un peritaje sobre todo lo que tienen, sobre todo en las computadoras, y a él le encuentran un montón de pornografía gay de militares. Ahí empiezan, viste, las sospechas un poco hasta medio raras, ¿no? Porque empezar a decir, bueno, ¿por qué era gay y mató a su ex mujer? O le habrá descubierto la pornografía gay y lo acusó y de repente se generó un conflicto entre ellos dos que terminó ya muerta. Tenía mails con otros hombres que también habían sido ex militares y que también eran gays y que de repente se habían generado un vínculo entre ellos
medio de amorío. Entonces ahí empezó a surgir como las primeras acusaciones más directas, sobre todo teniendo en cuenta un pasado de él que no era específicamente el pasado de novelista, intelectual y conocido que todo el mundo tenía. Ahora, Pablo, de acuerdo a tu visión, ¿no? Porque es fascinante porque todos podemos dar una opinión, la verdad. El caso te lo presentan como es y después cada uno, y más que nada en un caso así, que no sabes qué es verdad, qué no, puede dar su, en este caso, opinión o su perspectiva. Puntualmente, la tuya, en este caso, ¿el tipo tenía motivos, supongamos, para matar a la mujer, haciendo un relevamiento? Bueno, uno quizás lo deslizaste vos, ella le descubrió un amorío homosexual después de unos cuantos años de matrimonio. No sé si no fuera algo que se podría arreglar, lo digo de afuera. ¿Vos lo encontrás algún motivo muy claro para poder asesinar a su mujer? Mira, no, para empezar no. O sea, uno cuando se empieza a involucrar en este caso y empieza a ver diferentes cosas que surgen en el juicio, como te cuento otras dos como para entender también esta dualidad que uno tiene todo el tiempo con este caso, porque si es culpable o no es culpable. Aparece de repente en el juicio otra muerte en la cual él está involucrado, que fue 17 años antes, y por eso contaba esta familia medio disfuncional o ensamblada, porque en Alemania cuando la mujer, la madre de estas dos chicas que la adopta, apareció muerta en una escalera, abajo de una escalera también, y él fue la última persona que la vio viva. De hecho, en las investigaciones en Alemania, lo primero que dijeron es que había sido un asesinato, después comprueban o dicen que fue como un derrame cerebral y la mujer se cayó, pero bueno, eso pasó 17 años antes y el caso era completamente igual, y 17 años después aparece su otra mujer muerta en la escalera. La verdad que todo empieza a ser raro y uno empieza a dudar un poco de esta persona medio enigmática que es Michael Peterson. Y que, a ver, ¿cuántas personas en el mundo pueden tener la tragedia de que dos mujeres con casi 20 años de diferencia mueran en una escalera? No, es raro, es uno en un millón. La verdad que es rarísimo, la verdad que es rarísimo. De hecho, quizás la única parte que te hace no sospechar tanto de él es que las hijas de esta mujer que murió en Alemania lo siguieron siempre a él y estuvieron siempre con él en los juicios y siempre bancaron la postura de que había sido un accidente. Entonces uno dice, bueno, o están todos completamente locos en esa familia, que puede llegar a pasar, o realmente fue un accidente y uno, viste, une cabos y empieza a echarle la culpa por echar la culpa a alguien. Por otro lado, te digo otra cosa, la realidad es que nunca se encontró un arma homicida. Entonces, estas heridas en la cabeza que uno ve y que parecen, la verdad que uno lo primero que dice es sí, la verdad que la mataron a golpes, no hubo arma homicida, no hubo ninguna situación de ADN encontrada en ningún lugar de la casa que uno pueda sospechar. Entonces, está bien, tiene estas heridas. ¿Cómo surgieron? Esa es la pregunta, porque en el juicio todo el tiempo se pensaba que él había escondido un arma homicida, que era un atizador, pero la realidad es que nunca se encontró nada con lo que se le pudiese echar la culpa acerca de esos golpes. Es lo más cercano al crimen perfecto, ¿no? Si uno lo ve de afuera. Por ejemplo, gente que no conoce el caso y que ahora lo está viendo y se entera por vos por primera vez. Quizás lo que lo aleja un poco del crimen perfecto es que, en teoría, el tipo estaba en la casa. Porque si decís el tipo estaba en Montana, a 300 kilómetros, ahí sí decís es el crimen perfecto. Pero estando el tipo ahí, otra vez la balanza, ¿viste? Te pone del lado de, bueno, es culpable, tiene que haber sido él. No hay ADN, no hay nada, no hay testigos. La balanza otra vez, no, tal vez no fue él. Qué caso loco. Es que es un poco eso, porque estoy de acuerdo, para mí es el crimen perfecto. Digo, si fue un crimen, fue perfecto, es imposible. Digamos, no hay nada que lo involucre a él, salvo haber estado en la casa. Después no hay nada que uno pueda involucrarlo a él en el accidente o en la muerte de su mujer. Lo que sí, obviamente, empieza a surgir es, bueno, no podemos comprobar que es un accidente, no podemos comprobar tampoco que fue un asesinato. En Estados Unidos suele suceder que se deja la decisión al jurado, ¿viste? El típico juicio claro. Que uno ve en la televisión, que hay un grupo de personas así heterogéneas y aleatoriamente que deciden la suerte de una persona. Bueno, el jurado dio un veredicto en el año 2003 que lo acusa como culpable y le dan prisión perpetua por homicidio premeditado. No se le permitió hacer ninguna apelación, él pasó unos 8 años, creo que en la cárcel, hasta que de nuevo estas cosas raras de este crimen o caso misterioso es que casi 8 años después la persona indicada a hacer todo el peritaje de la sangre, los charcos de sangre, sí. Es denunciada dentro del organismo que él trabajaba en la policía porque había tenido varios casos donde adulteró pruebas, donde cambió informes, una especie de situación medio rara también, porque decís, ¿cómo puede ser que una persona que investigó todo esto después 8 años después se descubra que hizo todo mal?
No específicamente con este caso, con muchos de sus casos anteriores. Este caso entra en la burbuja, digamos, de, bueno, si hizo todo mal en un montón de casos, ¿por qué no lo va a haber hecho en este caso? Bueno, yo te sumo lo siguiente, por ejemplo. Sí. No, ya que estamos, la verdad, charlando, supongo que si hay gente del otro lado viéndonos y no sabe de esto, debe estar como nosotros, ¿no? Tratando de ensayar una teoría. Supongamos que él no fue, que Peterson no fue. ¿Qué otros motivos o hipótesis se pueden llegar a barajar en el caso de que él no haya sido estando dentro de la casa? Hay una que, bueno, aparece obviamente en el medio de todo este tipo de juicios, de apelaciones, porque una vez que se anula la declaración de esta persona, el juicio vuelve a estar, o sea, le toman la apelación y el juicio vuelve a estar presente. Y aparece una teoría en el medio de eso que para mí es muy rara, extraña, que es la teoría del búho. No sé si viste teoría las imágenes del búho. Sí, no sé si viste en esas imágenes que se ve como que ella tiene el cráneo rajado como si fuesen unas garras, sí. Ahí se ven. Viste que hay una que es como una garra. Sí, podría ser como la pata de un ave, supongamos. ¿La pata de un búho, tal vez? Exactamente. Bueno, empieza a surgir esta teoría porque dicen que la zona donde viven estas personas, en Carolina del Norte hay muchos búhos y año a año hay ataques de búhos donde muere gente. Me enteré, es algo raro, pero evidentemente pasa. Y encima se dice que se le encontraron algunas como partes de la piel o de las plumas de un búho en la cabeza de la señora. Igual que Robocop, el búho. ¿Cómo llega ahí a atacar a esta mujer? O sea, con tanta fuerza que termina matándola. Es rara la teoría, todo es raro en el caso. Súper extraño, es creer o reventar en ese caso, porque la verdad que un búho te ataque y termines abajo de la escalera. Digamos, seguimos con estas preguntas, pero te digo, imagínate que te ataca un búho en tu casa. ¿No vas a buscar a tu marido que está ahí al lado en vez de irte corriendo a la escalera y tropezarte? Es como que también es un poco rara la imagen, ¿no? Y por lo menos, a ver, o le das un zapatillazo o lo espantás con la mano, pero de ahí tiene que ser un búho muy jede para que vuelva otra vez y con una sed de sangre terrible para matar a una persona. Sí, la verdad que sí. Por eso esta teoría del búho obviamente fue descartada instantáneamente, pero quedó como ahí un poco viste que hay estos fanáticos de los casos sin resolver y los misterios, viste, se agarraron mucho a esta teoría y dijeron, para mí es el búho, para mí el culpable de todo esto es el búho y no lo quieren ver. Bueno, vamos a ver en este caso que cada uno saque su propia conclusión y tenemos un lugar, ¿no? Donde esto se puede ver para quien no conocía mucho del caso y se entera recién ahora. Sí, obvio, porque bueno, todo este caso fue muy mediatizado en Estados Unidos y se filmó desde el principio hasta el final, y el final termina siendo en el 2017 porque el juicio vuelve. No se lo absuelve a Michael Peterson, pero sí él acepta la culpa del homicidio, pero en este caso es culposo. Entonces cambia un poco la carátula y la cantidad de años que él tenía en prisión terminan cumpliéndose con su anterior condena. Entonces hoy en día está libre, así que digamos, un poco para entender el caso. Pero hay un documental en Netflix muy interesante que se llama The Staircase, justamente. Lo dirige un francés que ganó Oscars por otros documentales, así que está muy bien narrado, muy bien contado. Como te digo, está desde el inicio del juicio hasta el final. Hay cámaras por todos lados, hablan los abogados, hablan los jueces, hablan parte de los testigos. Así que la verdad que es muy completo, muy interesante. Te deja ahí todo el tiempo, ¿viste? Que le creo, que no le creo, que le creo, que no lo creo. Así que está bueno también para estar dudando todo el tiempo de lo que está pasando ahí. Me encantan estas cosas que uno nunca puede llegar a saber a ciencia cierta cuál es la resolución, no más allá que la justicia haya dado alguna. Yo jurado, me pongo en el lugar del jurado y la verdad no sabría qué hacer. Es muy difícil porque, insisto, depende cómo te levantes o la prueba que veas y pones elementos, como decíamos antes, en balanza y a las 3:10 te digo que es culpable y a las 4:20 te digo que no. Es muy lindo, por lo menos para ver, digo, no linda la historia, pobre mujer, ¿no? Pero me refiero como espectador de una serie no ficcional, como alguien que necesita ver un programa que lo tenga así en vilo. Digo, desde ese lugar de espectador decís, wow, parece una trama hecha por un novelista. Pero después supongo que la vida de ellos no habrá sido fácil, ni mucho menos linda, que se entienda bien lo que quería decir, pero te tiene en vilo todo el tiempo un caso como estos. Así que entonces nos metemos a Netflix y ahí le encontramos como The Staircase directamente. The Staircase directamente, son unos 13 capítulos, es largo para lo que nosotros nos acostumbramos, pero la realidad es que, te digo, te va y te viene todo el tiempo y me parece que está bueno también a las personas que les gusta ver juicios o ver, viste, la interna dentro de cómo crean
una defensa, por ejemplo, me parece que está súper interesante, es súper completo y la verdad que sí, te quedás viéndolo en 2, 3 noches, te ves los 13 capítulos sin problema. Bueno, Pablito, supongo que hay mucha gente que se debe haber enganchado. Métanse, él siempre termina estos casos con una recomendación. Esta es muy, fácil acceso si tenés la plataforma de la N, lo buscás como The Staircase o Staircase, estaba escrito ahí debajo, Sí. y en un fin de semana te maratoneás la historia de Michael Peterson y por lo menos me parece que te va a dar una perspectiva distinta de ese juego interno de niños que tenemos para saber si algo es real o no. Así que desde acá, nada, asombrado como siempre, muy agradecido. Estuviste impecable igual, ¿eh? Ni un moquito. Uf, sí, viste que cuando hablas mucho Sí. empiezan a bajar, creo que después de esto me voy corriendo al baño a sonarme la nariz. Pero sí, la verdad que sí. Bueno, Dani, te dejo, tener cuidado con los búhos porque vi que en tu casa tenías las ratas, así que ahora por lo menos tener cuidado con los búhos. Eh, y espero que hayas invertido en Bitcoin, como te dije la vez pasada, que la verdad que subió un montón, así que... Vos sabés que subió de la semana pasada acá, ¿eh? De hecho, hay gente que me empezó a escribir al Instagram, me dijo, ¿viste lo que habló Pablo del Bitcoin? Yo ya compré. Dije, wow, qué rápidos están, ¿eh? Rápidos de bolsillo, ¿eh? Así que si le hacen caso Bien, a bien. Pablo, les va a ir muy bien. Gracias, Pablín. Gran fin de semana, que te mejores. Gran fin de semana, alcalde. Nos vemos. Un abrazo a todos. Ahí pasaba, @Pablito Bio, lo van a encontrar en Instagram, periodista y amigo que una vez por semana nos trae o un caso sin resolver, como este de Staircase, la historia de Michael Peterson, y a la semana siguiente algún tipo de héroe anónimo, como el de la semana pasada, que deberías también conocer. Como esta banda inglesa de chicas, de la cual estoy muy pero muy enamorado desde hace 2 años, 3 años aproximadamente. Hasta el momento un solo disco y algunos cuantos simples. Han cambiado. El comienzo de ellas era más cercano, para mí, una mezcla de los Smiths con Pixies, un rock indie pero de mucha melodía y muy británica. Hoy están un poquitito más pop, pero igual la verdad vale la pena porque lo que hacen es maravilloso. Si no las conocen, se las presento, se llaman The Big Moon.